Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta narración está pensada para ti, que buscas calma, conocimiento y un descanso profundo mientras descubres la vida de un hombre que cambió la forma de pensar del mundo. Sócrates. A lo largo de este documental conocerás cómo fue la Atenas de su tiempo, su juventud, la transformación que lo llevó a la filosofía, su método único para enseñar, la relación con sus discípulos, su papel en la política, el juicio que lo condenó y las reflexiones que marcaron su final. También exploraremos el legado que dejó en la historia y algunas curiosidades que aún despiertan asombro. Quédate conmigo en este viaje, relájate y permite que estas palabras acompañen tu descanso. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos los grandes misterios y enseñanzas de la humanidad. Capítulo 1. La Atenas de su tiempo. La ciudad de Atenas en el siglo V a.C. era un centro vibrante de cultura, política y comercio. Su ubicación estratégica, junto al mar Egeo, le permitió convertirse en una potencia marítima con influencia en gran parte del Mediterráneo. Sus calles estaban llenas de mercados, templos y espacios de reunión donde los ciudadanos intercambiaban ideas y productos. Era una polis orgullosa de sus tradiciones, pero también abierta al intercambio con otras culturas. En este escenario florecieron las artes, la filosofía y la democracia. Atenas era conocida como la cuna de la democracia, un sistema aún incipiente que permitía a los ciudadanos libres participar en las decisiones colectivas. Aunque este privilegio estaba restringido solo a los hombres, adultos nacidos en la ciudad, fue un paso fundamental en la historia política de la humanidad. Las asambleas populares eran el corazón de la vida cívica, y en ellas se discutían leyes, guerras y proyectos públicos. Sócrates nació en medio de este ambiente de debate constante. La palabra tenía un valor central en la vida pública y se convirtió en el arma principal de filósofos y políticos. En la época de Sócrates, Atenas vivió un auge cultural sin precedentes. Grandes dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides presentaban sus obras en los teatros, explorando temas universales de justicia, poder y destino humano. Los escultores perfeccionaban el arte de representar la figura humana con un realismo y una belleza que aún hoy se admiran. También se construyeron monumentos como el Partenón, símbolo del poder y la devoción a la diosa Atenea. En este entorno artístico y espiritual, Sócrates desarrolló su mirada crítica hacia la vida. La riqueza de Atenas provenía en parte de la Liga de Delos, una alianza de ciudades griegas que aportaban tributos para sostener la defensa común contra los persas. Con el tiempo, Atenas se benefició enormemente de estos recursos, lo que le permitió financiar sus proyectos culturales y militares. Sin embargo, esta prosperidad también generó tensiones con otras polis, que veían en Atenas una ciudad dominante y autoritaria. En medio de estos contrastes, la desigualdad entre ricos y pobres se hacía cada vez más visible, algo que Sócrates observaría con detenimiento. La vida cotidiana en Atenas estaba marcada por una clara división social. Los ciudadanos tenían derechos políticos y acceso a la educación, mientras que las mujeres, los esclavos y los extranjeros estaban relegados a papeles secundarios. Los esclavos, aunque numerosos, eran considerados parte esencial de la economía doméstica y agrícola. Las mujeres, salvo excepciones, permanecían en el ámbito privado, alejadas de la vida pública. Este orden social, aceptado como natural, fue cuestionado indirectamente por Sócrates a través de sus reflexiones sobre la justicia y la igualdad moral de las personas. La educación en Atenas era un elemento central para la formación de los jóvenes ciudadanos. Desde pequeños aprendían música, gimnasia y retórica, disciplinas que preparaban tanto el cuerpo como el espíritu. El ideal era el del kalokagatia, la unión de la belleza física con la virtud moral. Los sofistas, maestros itinerantes, ofrecían instrucción en el arte de la persuasión,
cobrando por sus enseñanzas. Sócrates, sin embargo, se opondría a este modelo, defendiendo un conocimiento orientado al autoconocimiento y a la búsqueda de la verdad. El Ágora, la gran plaza central de Atenas, era el lugar donde se reunían los ciudadanos para comerciar y dialogar. Allí se mezclaban voces de filósofos, comerciantes y políticos en un flujo constante de palabras e ideas. Para Sócrates, este espacio sería su verdadero salón de clases, donde interpelaba a los transeúntes con sus preguntas. La filosofía no era para él un ejercicio encerrado en libros, sino un diálogo vivo con cualquier persona dispuesta a pensar. Atenas, con su dinamismo social y político, ofrecía el terreno perfecto para esta forma de enseñanza. En el plano religioso, Atenas era profundamente devota a sus dioses, en especial a Atenea, protectora de la ciudad. Los templos y festivales eran parte esencial de la vida pública, y las prácticas religiosas se mezclaban con la política. Se creía que la prosperidad de la polis dependía de mantener la piedad hacia los dioses. Sócrates, con su actitud crítica y sus preguntas sobre la verdadera naturaleza de lo divino, generó tensiones en una sociedad que valoraba la tradición. Su visión espiritual, más íntima y reflexiva, chocó con el culto oficial. El periodo en que vivió Sócrates estuvo marcado también por conflictos bélicos. La amenaza persa aún estaba presente en la memoria de los atenienses, tras las famosas batallas de Maratón y Salamina. Estas victorias habían reforzado el orgullo ciudadano y el sentimiento de superioridad frente a otras naciones. Sin embargo, el poder militar y la expansión de Atenas encendieron rivalidades con Esparta, su gran enemiga en la guerra del Peloponeso. En medio de estos enfrentamientos, Sócrates sirvió como hoplita, participando en batallas que marcaron su experiencia personal. La democracia ateniense, aunque avanzada, no estaba exenta de problemas. La manipulación retórica en las asambleas, la influencia de líderes carismáticos y las decisiones impulsivas del pueblo a veces llevaban a consecuencias desastrosas. El sistema permitía una gran participación, pero también mostraba sus fragilidades. Sócrates percibió estas debilidades y dedicó buena parte de su vida a señalar los peligros de una opinión sin fundamento. Para él, el conocimiento verdadero era más valioso que la simple mayoría. En el terreno filosófico, Atenas había recibido la influencia de los presocráticos, pensadores que exploraban el origen del cosmos y los elementos de la naturaleza. Filósofos como Anaxágoras, Heráclito y Parménides habían abierto el camino para el pensamiento crítico, aunque sus intereses se centraban más en el universo físico que en la ética. Sócrates, en contraste, puso su atención en el ser humano, en cómo debía vivir y en qué significaba ser virtuoso. Su aparición fue un cambio de rumbo decisivo en la historia de la filosofía. La vida económica de Atenas dependía no solo del comercio marítimo, sino también de la agricultura en el Ática. El trigo, el vino y el aceite de oliva eran productos fundamentales, exportados a otras regiones. Los mercados estaban repletos de bienes llegados de diferentes partes del mundo helénico, lo que convertía a Atenas en un centro cosmopolita. Este intercambio no solo fue material, sino también intelectual, pues nuevas ideas y costumbres llegaban constantemente a la polis. Este flujo de conocimientos enriqueció el ambiente en el que Sócrates desarrolló sus enseñanzas. El clima intelectual de la ciudad estaba lleno de debates públicos y competiciones retóricas. Los sofistas eran admirados por su habilidad para convencer, incluso sin tener razón. Atenas se convirtió en un lugar donde la palabra podía elevar a un hombre al poder o condenarlo al olvido. Sócrates veía con desconfianza este uso superficial del lenguaje. Para él, hablar sin buscar la verdad era una forma de engaño. Su método consistía en exponer las contradicciones del interlocutor y obligarlo a pensar con rigor. El esplendor de Atenas no duraría para siempre. La guerra del Peloponeso desgastó sus recursos y debilitó su hegemonía. La derrota frente a Esparta en el 404 a.C. dejó a la ciudad en crisis política y moral. Sócrates vivió de
Cerca a estos cambios, observando cómo la grandeza de su polis se transformaba en incertidumbre. Sus críticas al sistema y a los gobernantes se hicieron más audibles en un momento en que Atenas buscaba desesperadamente recuperar su estabilidad. En este contexto, marcado por el esplendor y la contradicción, Sócrates emergió como una figura distinta. Mientras muchos buscaban fama, riqueza o poder, él se dedicó a interrogar el alma humana. Atenas fue la cuna que lo formó y el escenario que le permitió cuestionar los valores más profundos de su tiempo. Su vida y su pensamiento no se entienden sin este entorno vibrante, lleno de tensiones, creatividad y conflictos. Así comenzó el camino del hombre que cambiaría para siempre la historia de la filosofía. Capítulo 2. Juventud y formación. Sócrates nació en Atenas alrededor del año 470 a.C., en una familia humilde que, sin embargo, le dio las bases de su carácter y de su futuro pensamiento. Su padre, Sofronisco, era escultor y su madre, Fenareta, comadrona. De él heredó el sentido del trabajo manual y del esfuerzo, y de ella la metáfora que más tarde usaría para describir su método filosófico, la mayéutica, el arte de ayudar a dar a luz, en este caso, ideas. Este origen lo alejó del lujo de las élites, pero le otorgó una visión cercana a la realidad del pueblo ateniense. Durante su niñez, Atenas atravesaba una etapa de esplendor cultural y político. Aunque no pertenecía a una familia de gran influencia, Sócrates tuvo acceso a la educación básica que recibían los jóvenes ciudadanos. Aprendió música, poesía y gimnasia, disciplinas esenciales para la formación integral del hombre ateniense. También recibió instrucción en literatura, con especial atención a los poemas de Homero, que inspiraban a los jóvenes con ejemplos de valor y virtud. Desde pequeño, mostró un espíritu inquisitivo que lo diferenciaba de los demás. Su juventud estuvo marcada por un interés particular en la observación de la naturaleza y el pensamiento de los filósofos presocráticos. Se dice que estudió las ideas de Anaxágoras, quien introdujo la noción de un principio ordenador en el cosmos, y que conoció las doctrinas de Heráclito y Parménides. Estas primeras influencias le ofrecieron un panorama de las explicaciones racionales sobre el mundo. Sin embargo, Sócrates pronto se sintió insatisfecho con esas teorías, pues consideraba que dejaban de lado lo más importante, la vida del ser humano. En su formación temprana también se vio expuesto al ambiente de los sofistas, maestros que recorrían las ciudades enseñando retórica a cambio de dinero. Estos le mostraron la importancia de la palabra como herramienta de persuasión y de éxito en la vida pública. Aunque aprendió de ellos, Sócrates desarrolló una fuerte crítica hacia su enfoque, pues pensaba que se interesaban más por convencer que por buscar la verdad. Esta oposición se convertiría en uno de los ejes centrales de su vida filosófica. Se cuenta que en sus primeros años, Sócrates ejerció la escultura, siguiendo los pasos de su padre. Algunos testimonios aseguran que trabajó en estatuas de las Gracias que fueron colocadas cerca de la Acrópolis. Sin embargo, no tardó en abandonar ese oficio para dedicarse por completo a la reflexión filosófica. Su renuncia a una profesión estable muestra la intensidad de su vocación, pues eligió un camino incierto que lo llevaría a vivir con austeridad, siempre más preocupado por el alma que por la riqueza material. Su aspecto físico fue motivo de comentarios en la Atenas de su tiempo. Sócrates no se ajustaba al ideal de belleza griega, tenía nariz ancha, labios gruesos y cuerpo robusto. Esta apariencia contrastaba con la agudeza de su intelecto, lo que lo convertía en una figura peculiar en las plazas y calles. Lejos de sentirse afectado por las burlas, utilizaba su aspecto como ejemplo de que la verdadera belleza residía en el alma y no en el cuerpo. Esta convicción reforzaba su mensaje de autenticidad. En la juventud, Sócrates también adquirió experiencia militar, algo fundamental en la formación de un ciudadano ateniense. Sirvió como hoplita en varias campañas, demostrando valentía en batallas como las de Potidea, Delio y Anfípolis. Sus compañeros destacaban su resistencia física
y su capacidad de mantener la calma en situaciones extremas. Esta disciplina militar fortaleció su carácter y le dio autoridad moral, ya que se había expuesto a los mismos riesgos que cualquier otro ciudadano. La guerra dejó en él una visión más realista de la fragilidad humana. Además de las armas y la retórica, Sócrates mostró desde temprano una tendencia al diálogo constante. Se acercaba a personas de distintos oficios y condiciones para hacer preguntas y cuestionar sus conocimientos. Esta actitud, que al principio parecía simple curiosidad, fue adquiriendo un propósito más profundo: revelar las limitaciones del saber común. Desde joven comprendió que muchos hablaban con seguridad de lo que no entendían, y eso despertó en él la misión de llevar a los demás hacia la reflexión verdadera. Las fuentes indican que Sócrates no dejó escritos propios. Motiendos, su juventud no se interesó por dejar registro escrito de sus ideas, algo que se mantuvo a lo largo de toda su vida. Prefería la conversación viva, en la que cada interlocutor pudiera ser desafiado a pensar. Este rasgo distintivo marcó un contraste con otros filósofos que sí plasmaban sus teorías en textos. Gracias a esto, su pensamiento llegó hasta nosotros principalmente a través de sus discípulos, en especial Platón y Jenofonte. Un episodio que marcó profundamente a Sócrates en su juventud fue la consulta al oráculo de Delfos. Según la tradición, un amigo suyo preguntó a la pitonisa si existía alguien más sabio que Sócrates, y ella respondió que no. Al conocer esta declaración, Sócrates quedó sorprendido, pues él mismo no se consideraba sabio. Este hecho lo impulsó a buscar a quienes se creían expertos para interrogarlos, con el fin de demostrar que su sabiduría era, en realidad, reconocer la propia ignorancia. Esta convicción guiaría su vida entera. La juventud de Sócrates estuvo marcada también por una elección de vida austera. Mientras muchos jóvenes de su tiempo buscaban riquezas, cargos políticos o fama en el teatro, él se inclinó por la simplicidad. No acumuló bienes ni mostró interés en lujos, lo que le permitió conservar independencia frente a los poderosos. Su estilo de vida era coherente con su pensamiento. El valor del ser humano no estaba en lo que poseía, sino en su capacidad de vivir virtuosamente. Este ejemplo generó admiración y críticas por igual. En sus primeros diálogos, Sócrates mostró una habilidad especial para poner en evidencia las contradicciones de sus interlocutores. No buscaba humillarlos, sino conducirlos hacia una comprensión más clara de sus propias ideas. Esta práctica lo convirtió en una figura incómoda para quienes se sentían cuestionados, pero al mismo tiempo atrajo a jóvenes que veían en él un maestro diferente. Su juventud, por tanto, fue el inicio de esa mezcla de rechazo y atracción que lo acompañaría hasta el final de su vida. Las relaciones personales también fueron parte de su formación. Sócrates se casó con Jantipa, con quien tuvo varios hijos. Las fuentes antiguas la describen como una mujer de carácter fuerte, lo que alimentó anécdotas sobre las tensiones en su matrimonio. Más allá de las exageraciones, esta unión muestra que Sócrates también cumplió con las responsabilidades familiares, aunque siempre priorizó su vocación filosófica. Su hogar fue un reflejo de su vida austera, lejos de los lujos de la clase dirigente. A lo largo de su juventud, Sócrates fue moldeando una identidad que lo distinguía de sus contemporáneos. Su experiencia como soldado, su formación cultural, su contacto con los sofistas y su vida familiar le dieron una visión amplia de la condición humana. Pero lo más importante fue su decisión de consagrarse al diálogo y a la búsqueda de la verdad interior. En ese camino, comenzó a consolidarse como una voz crítica en Atenas, alguien que no se conformaba con las respuestas fáciles. La etapa juvenil de Sócrates concluyó con una clara vocación filosófica. Había dejado atrás la escultura, el interés por la retórica superficial y la vida de placeres que atraía a tantos jóvenes atenienses. Su propósito era cuestionar, reflexionar y guiar a otros hacia la virtud. De este modo, la formación de Sócrates no fue solo el resultado de la educación recibida, sino de una profunda elección personal. Desde su juventud ya se perfilaba como el hombre que transformaría la filosofía en un camino de vida.
Capítulo 3. El giro filosófico. El cambio más decisivo en la vida de Sócrates fue su giro hacia la filosofía como forma de existencia. Tras haber explorado las artes, la guerra y los oficios propios de su tiempo, descubrió que su verdadera misión no estaba en lo material ni en lo político inmediato, sino en el alma humana. Su búsqueda ya no se centraba en explicar el cosmos o los fenómenos naturales como lo hacían los presocráticos, sino en comprender cómo debía vivir el ser humano. Este paso lo convirtió en un pensador único dentro de la tradición griega. Sócrates se apartó de la especulación sobre los astros, los elementos o los dioses para dirigir su atención hacia cuestiones prácticas. Preguntaba qué significaba ser justo, qué era la virtud, o cómo debía conducirse un hombre en la vida pública y privada. Su interés se inclinó hacia la ética, inaugurando un camino que transformó la filosofía en una disciplina centrada en la conducta humana. Con ello, dio inicio a lo que más tarde sería considerado el corazón de la tradición filosófica occidental. Una de las razones que lo llevó a este giro fue la insatisfacción con los discursos de los sofistas. Aunque respetaba su habilidad en la palabra, no aceptaba que el conocimiento fuera reducido a una herramienta de persuasión. Para Sócrates, la verdad no podía depender de la opinión del más hábil, sino que debía ser descubierta mediante un examen riguroso. Este rechazo a la superficialidad del discurso lo llevó a elaborar su propio método, basado en el cuestionamiento constante. La experiencia personal también influyó en este cambio. Habiendo vivido la guerra, Sócrates comprendió de cerca la fragilidad humana y la necesidad de encontrar un fundamento más sólido que la mera apariencia. La valentía en el campo de batalla le enseñó que no bastaba con sobrevivir, sino que había que vivir de manera justa y digna. Estas vivencias lo convencieron de que la verdadera filosofía debía ocuparse del sentido de la vida y no de especulaciones abstractas. El oráculo de Delfos fue otro elemento fundamental en este giro. La afirmación de que nadie era más sabio que Sócrates lo llevó a un examen profundo de su propia vida y la de los demás. Entendió que su tarea no era acumular respuestas definitivas, sino poner en evidencia la ignorancia compartida por los hombres. Reconocer los límites del saber se convirtió en el punto de partida de su misión filosófica. Desde entonces, dedicó sus días a interrogar a políticos, poetas y artesanos para mostrarles lo poco que realmente sabían. La figura de Sócrates comenzó a ganar notoriedad en Atenas precisamente por este estilo de vida. No buscaba riquezas, no aspiraba a cargos, ni aceptaba remuneraciones por enseñar. Su única ocupación era conversar con quienes encontraba en las plazas y calles. Esta dedicación absoluta lo distinguió de otros maestros de su época. Su vida misma era testimonio de su filosofía. La simplicidad, la renuncia al lujo y el compromiso con la verdad eran parte inseparable de su mensaje. En este giro hacia la filosofía, Sócrates redefinió el sentido de la sabiduría. Para él, no era sabio quien acumulaba datos o habilidades técnicas, sino quien reconocía su ignorancia y estaba dispuesto a aprender. Esta actitud lo llevó a ser considerado un hombre incómodo, pues desenmascaraba la falsa erudición de muchos. Sin embargo, también lo convirtió en un referente para los jóvenes que buscaban una guía auténtica en un mundo lleno de contradicciones. Otro aspecto esencial de este cambio fue la convicción de que la virtud podía enseñarse. Sócrates sostenía que nadie hacía el mal de manera consciente, sino por ignorancia. Si se educaba correctamente al alma, las personas podían vivir de acuerdo con la justicia. Esta idea revolucionaria ponía en cuestión la noción de que la virtud era innata o dependía del linaje. Para él lo importante era el trabajo constante sobre uno mismo a través del diálogo y la reflexión. El contexto político de Atenas, con sus crisis y cambios, también favoreció este giro. Sócrates veía cómo la democracia se debilitaba por decisiones tomadas sin reflexión y cómo los líderes carismáticos manipulaban al pueblo con palabras vacías. Ante esta situación, su filosofía surgió como un antídoto. En lugar de seguir opiniones ciegamente, proponía pensar, cuestionar y examinar la propia vida.
Su famosa máxima, una vida sin examen no merece ser vivida, expresa la esencia de este cambio. La religiosidad socrática se transformó también en este proceso. Aunque no rechazaba a los dioses tradicionales, desarrolló una espiritualidad más íntima. Hablaba de su daimon, una voz interior que lo guiaba en sus decisiones. Este elemento mostraba que para él la filosofía no era solo un ejercicio racional, sino también una búsqueda espiritual. Su fe en esa voz interior reforzaba su convicción de que el conocimiento verdadero debía unirse a la vida práctica. A medida que consolidaba su filosofía, Sócrates adoptó una postura crítica frente al poder y la fama. Rechazaba cualquier tentación de utilizar su influencia para obtener beneficios personales. Consideraba que la misión del filósofo era servir a la ciudad mediante la búsqueda de la verdad, aunque ello significara enfrentarse a los poderosos. Esta actitud le granjeó enemigos, pero al mismo tiempo aumentó su prestigio entre quienes lo veían como un hombre íntegro y coherente. El giro filosófico de Sócrates fue también un cambio en la manera de concebir la enseñanza. Mientras otros maestros ofrecían discursos elaborados, él prefería hacer preguntas, guiando al interlocutor hacia sus propias conclusiones. Esta práctica no era casual, sino parte de su visión de que el conocimiento no podía ser transmitido como una mercancía, sino descubierto por cada persona en sí misma. Así nació el método que lo haría famoso en la historia del pensamiento. Su influencia comenzó a sentirse en círculos cada vez más amplios. Jóvenes como Platón, Jenofonte y Alcibíades lo buscaron para aprender de él, atraídos por su estilo directo y por la coherencia entre sus palabras y su vida. Sócrates no formó una escuela formal, pero su forma de enseñar creó un movimiento de discípulos que continuarían su legado. El giro hacia la filosofía no fue solo personal, sino también el inicio de una tradición que se expandiría más allá de Atenas. En este camino, Sócrates se convirtió en una figura pública reconocida. Aunque no escribía, sus diálogos con ciudadanos comunes y con figuras influyentes eran comentados y recordados por quienes los presenciaban. Su método de interrogar dejó huellas profundas en la memoria colectiva. Así, el giro filosófico no solo transformó su vida, sino que también marcó a la sociedad ateniense. Sus preguntas resonaban más allá del momento en que eran hechas, invitando a una reflexión constante. Este cambio, en definitiva, convirtió a Sócrates en un punto de inflexión en la historia de la filosofía. Mientras los pensadores anteriores buscaban el origen del cosmos, él puso al ser humano en el centro de la reflexión. Su giro no fue solo un cambio temático, sino un cambio radical en la finalidad de la filosofía. Del estudio de la naturaleza pasó al examen de la vida moral. Con esta transformación, Sócrates abrió el camino que seguirían sus discípulos y que llegaría hasta nuestros días. Capítulo 4. Método de la mayéutica. El método socrático, conocido como mayéutica, surgió como la herramienta fundamental de su enseñanza. La palabra proviene del oficio de su madre, comadrona, y refleja la idea de ayudar a dar a luz el conocimiento. Sócrates no se consideraba un maestro que transmitía verdades, sino un guía que ayudaba a otros a descubrirlas por sí mismos. La mayéutica consistía en un diálogo constante donde las preguntas revelaban contradicciones y obligaban al interlocutor a examinar sus ideas. Era un proceso lento, exigente, pero profundamente transformador. A diferencia de los sofistas, que enseñaban mediante discursos preparados y cobraban por sus lecciones, Sócrates prefería la conversación directa en el ágora o en cualquier espacio público. Su objetivo no era convencer ni ganar debates, sino provocar la reflexión. Para él, el conocimiento no podía imponerse desde fuera, debía nacer en el interior de cada persona. La mayéutica era, por tanto, una pedagogía del descubrimiento, donde el error y la duda se convertían en pasos necesarios hacia la verdad. El proceso de la mayéutica comenzaba con una pregunta aparentemente sencilla. Sócrates interpelaba a su interlocutor acerca de conceptos como la justicia, la valentía o la amistad.
Ante la respuesta inicial, él planteaba nuevas preguntas que ponían a prueba la consistencia de la definición. Poco a poco, el interlocutor se daba cuenta de sus contradicciones y quedaba en estado de aporía, es decir, de desconcierto. Desde ese punto, la mente estaba preparada para un examen más profundo. La aporía no era un fin en sí mismo, sino un medio para avanzar. Sócrates creía que reconocer la ignorancia era el primer paso hacia la sabiduría. Solo cuando alguien admitía no saber, podía abrirse a una búsqueda honesta de la verdad. La mayéutica, en este sentido, no ofrecía respuestas definitivas, sino que despertaba un proceso continuo de autoexamen. Su fuerza residía en mostrar que la filosofía no era una doctrina cerrada, sino un camino de indagación constante. Uno de los aspectos más llamativos del método era su carácter universal. Sócrates dialogaba tanto con políticos influyentes como con artesanos comunes. No importaba la posición social del interlocutor, todos eran susceptibles de ser interrogados. Esta actitud igualitaria resultaba revolucionaria en una sociedad jerarquizada. Con la mayéutica, Sócrates demostraba que la capacidad de razonar no dependía del estatus, sino del compromiso de cada individuo con la búsqueda de la verdad. El método también tenía una dimensión ética. No se trataba de un simple juego intelectual, sino de un ejercicio que buscaba formar ciudadanos más justos y conscientes. Sócrates afirmaba que nadie hacía el mal de manera deliberada, sino por ignorancia. Por ello, el diálogo tenía como fin principal iluminar el alma y orientar la acción hacia la virtud. La filosofía, a través de la mayéutica, se convertía en una herramienta de transformación personal y social. Las descripciones de Platón y Jenofonte nos permiten conocer ejemplos concretos de este método en acción. En los diálogos platónicos, vemos a Sócrates interrogando a jóvenes como Menón o a personajes públicos como Critias, siempre con la misma estrategia: preguntar, escuchar y volver a preguntar. Aunque a menudo los interlocutores terminaban frustrados, la experiencia dejaba una huella profunda. El silencio posterior era tan valioso como las palabras, pues marcaba el inicio de la autocrítica. El método de Sócrates exigía paciencia y humildad. Muchos atenienses se sentían incómodos al ser cuestionados en público, pues la mayéutica desnudaba la fragilidad de sus argumentos. Sin embargo, quienes aceptaban el desafío podían alcanzar una comprensión más clara de sí mismos y de sus convicciones. Este efecto ambivalente entre incomodidad y aprendizaje explica tanto la popularidad como la enemistad que despertaba Sócrates. La mayéutica no era un método sistemático en el sentido académico. No había reglas escritas ni manuales, era más bien una práctica viva, dependiente del diálogo y de la disposición del interlocutor. Esto la hacía difícil de reproducir, pero al mismo tiempo la dotaba de frescura. Cada conversación era única, adaptada a la persona y a la circunstancia. Sócrates demostraba así que la filosofía era un arte en movimiento, más cercano a la vida que a los libros. Uno de los logros más notables del método fue mostrar que las palabras comunes escondían significados ambiguos. Conceptos como justicia, belleza o bien eran usados a diario, pero pocos sabían definirlos con precisión. Sócrates sacaba a la luz esas imprecisiones y obligaba a repensar lo que se creía evidente. En este sentido, la mayéutica no solo revelaba la ignorancia, sino que abría el camino hacia definiciones más sólidas y fundamentadas. Este proceso también fortalecía la conciencia moral de la ciudad. Sócrates entendía que un pueblo que no reflexiona sobre sus valores está expuesto a la manipulación. Por eso, su método era una forma de resistencia contra la retórica vacía de los sofistas y los discursos demagógicos. Al interpelar a los ciudadanos, les recordaba que la democracia no podía sostenerse sin un examen crítico de las ideas. La mayéutica se convirtió así en un acto de servicio público. La práctica de la mayéutica también reflejaba la coherencia personal de Sócrates. Vivía de manera austera,
renunciaba a los lujos y rechazaba recibir pago por sus enseñanzas. Su ejemplo demostraba que no buscaba fama ni poder, sino la verdad. Esa integridad daba credibilidad a sus preguntas, pues mostraba que su único interés era el bien común. En este sentido, el método no era solo intelectual, sino también una expresión de su forma de vida. El método socrático ha sido comparado con una especie de terapia del alma. Al igual que un médico cura el cuerpo, Sócrates buscaba curar la mente de sus falsas creencias. Su diálogo llevaba al interlocutor a enfrentarse consigo mismo, a reconocer sus limitaciones y a buscar una vida más coherente. Esta dimensión terapéutica explica por qué sus discípulos lo veneraban como a un maestro espiritual, más allá de un simple filósofo. Con el tiempo, la mayéutica trascendió la figura de Sócrates. Platón la transformó en diálogos escritos que siguen siendo estudiados hasta hoy, y otros pensadores la adaptaron a sus propios fines. Aunque Sócrates no dejó escritos, su método sobrevivió gracias al impacto que produjo en quienes lo conocieron. El eco de su mayéutica se encuentra en toda la filosofía posterior, desde Aristóteles hasta la pedagogía moderna. Fue, en definitiva, una revolución en la manera de enseñar y aprender. El legado del método radica en su sencillez y profundidad. No requería grandes discursos ni conocimientos previos, solo disposición a pensar y a ser honesto consigo mismo. Esa capacidad de interrogar lo cotidiano lo convirtió en una herramienta universal, válida en cualquier época. Sócrates enseñó que la verdad no está en repetir fórmulas, sino en atreverse a preguntar. Con la mayéutica, el diálogo se transformó en el camino más auténtico hacia la sabiduría. Capítulo 5. Sócrates y sus discípulos. La influencia de Sócrates se manifestó sobre todo en los jóvenes que lo acompañaban en sus diálogos. No fundó una escuela formal ni escribió tratados, pero su vida y su manera de cuestionar atrajeron a quienes buscaban un maestro distinto. Entre sus discípulos más conocidos destacan Platón, Jenofonte, Antístenes, Aristipo y Alcibíades, cada uno con caminos y caracteres diferentes. Estos hombres fueron moldeados por la experiencia del diálogo socrático y posteriormente transmitieron su legado en diversas corrientes filosóficas. Platón fue, sin duda, el discípulo más influyente. Proveniente de una familia aristocrática, encontró en Sócrates la figura que transformó su visión del mundo. Tras la condena de su maestro, se dedicó a recoger sus enseñanzas en 1900 en diálogos que lo inmortalizaron. Gracias a Platón conocemos buena parte de la filosofía socrática, aunque también filtrada por su propia perspectiva. Sin la pluma de Platón, Sócrates quizás se habría perdido en la memoria del tiempo, pues no dejó nada escrito. Jenofonte, otro de sus discípulos, aportó una visión diferente. Militar y escritor, recogió la imagen de un Sócrates más práctico, preocupado por la vida cotidiana y por la formación moral de los jóvenes. Sus recuerdos de Sócrates ofrecen un retrato menos metafísico y más humano, mostrando al filósofo en escenas simples de diálogo y consejo. Aunque menos profundo que Platón, Jenofonte ayudó a equilibrar la visión del maestro, mostrando que no solo era un pensador, sino también un guía moral. Entre sus discípulos se encontraba también Antístenes, considerado el fundador del cinismo. Inspirado por las enseñanzas de Sócrates sobre la autosuficiencia y el desapego de lo material, desarrolló una filosofía que exaltaba la vida austera y la independencia radical. Su influencia llegaría siglos después hasta Diógenes de Sinope. De esta forma, una línea de pensamiento surgida de Sócrates se convirtió en un movimiento que cuestionaba todas las convenciones sociales. Aristipo de Cirene fue otro discípulo notable, aunque tomó un camino opuesto. Mientras Antístenes defendía la austeridad, Aristipo promovió la búsqueda del placer como fin de la vida. Fundador de la escuela cirenaica, sostenía que la felicidad consistía en maximizar los goces presentes. Aunque su interpretación se alejaba del rigor socrático, muestra la diversidad de interpretaciones que podían nacer de las enseñanzas del maestro.
Sócrates, con sus preguntas, inspiraba respuestas muy diferentes en cada discípulo. Alcibíades fue quizás el discípulo más polémico. Político y militar brillante, pero también ambicioso y voluble, mantuvo una relación cercana con Sócrates. En el banquete de Platón aparece describiendo cómo el maestro lo salvó en la batalla y lo fascinó con su sabiduría. Sin embargo, su vida política estuvo llena de traiciones y excesos, lo que llevó a muchos a preguntarse si realmente comprendió las enseñanzas socráticas. Alcibíades muestra los límites de la influencia del maestro sobre la conducta de sus discípulos. La diversidad de sus seguidores demuestra que Sócrates no inculcaba dogmas, sino que despertaba reflexiones. Cada discípulo tomó lo que consideró más valioso y lo desarrolló a su manera. Esto convirtió a Sócrates en una fuente común de inspiración para corrientes filosóficas muy diferentes entre sí. De él nacieron el platonismo, el cinismo, el epicureísmo indirectamente y más tarde el estoicismo, que heredó su énfasis en la virtud como el bien supremo. La relación de Sócrates con sus discípulos no se limitaba a lo intelectual. Pasaban largas horas en su compañía, observando su forma de vivir, su austeridad y su coherencia. Sócrates enseñaba tanto con sus palabras como con su ejemplo, mostrando que la filosofía debía encarnarse en la vida diaria. Su rechazo a los lujos y su dedicación al diálogo eran lecciones vivas que impactaban en quienes lo rodeaban. En este sentido, su influencia era más profunda que la de un simple profesor. Su método despertaba entusiasmo, pero también incomodidad. Algunos jóvenes se sentían deslumbrados por la capacidad de Sócrates para derribar certezas, pero al mismo tiempo quedaban sin respuestas claras. Esto generaba críticas de padres y autoridades, que lo veían como un hombre peligroso capaz de corromper a la juventud. Los discípulos eran la prueba viva de ese impacto. Algunos se convirtieron en grandes filósofos, otros en políticos cuestionables. El resultado era imprevisible, pero siempre intenso. La cercanía de Sócrates con jóvenes influyentes como Critias y Alcibíades fue usada en su contra durante el juicio. Se le acusó de haber moldeado a hombres que luego traicionaron a Atenas o actuaron con tiranía. Aunque sus enseñanzas buscaban la virtud, no podía controlar el destino que cada discípulo eligiera. Este hecho muestra el riesgo de su labor. Al despertar la reflexión, no aseguraba que el camino elegido fuera siempre justo. La libertad del discípulo era parte esencial del método. La comunidad que se formaba en torno a Sócrates no era una escuela organizada, sino una red de amistades y conversaciones. El vínculo era más humano que institucional. No existían jerarquías ni estructuras rígidas, solo el deseo de dialogar. Esta informalidad daba a la enseñanza un carácter espontáneo y libre, pero también dificultaba su defensa frente a las acusaciones públicas. No había una doctrina oficial que presentar, solo testimonios de experiencias personales. La influencia de Sócrates trascendió incluso a quienes no fueron discípulos directos. Muchos atenienses recordaban sus diálogos en el Ágora, y otros filósofos posteriores lo citaron como referencia. Su capacidad de sembrar inquietudes lo convirtió en una figura central del pensamiento griego. De su círculo cercano surgieron escuelas que marcarían la filosofía occidental durante siglos. El hecho de no haber escrito nada amplificó aún más la importancia de sus discípulos en la transmisión de su legado. Platón, en particular, convirtió a Sócrates en protagonista de sus diálogos, inmortalizando sus enseñanzas bajo forma literaria. Aunque es difícil separar al Sócrates histórico del Sócrates platónico, la influencia del maestro se reconoce en la centralidad del diálogo, la búsqueda de la verdad y la crítica a la ignorancia. Gracias a esta obra, Sócrates se convirtió en el símbolo del filósofo por excelencia, aquel que interroga y nunca deja de cuestionar. Los discípulos más cercanos también defendieron su memoria tras su condena. Platón viajó y fundó la academia. Jenofonte escribió sobre su vida, y otros mantuvieron viva su figura en conversaciones y relatos. Aunque Atenas lo condenó, sus discípulos lo transformaron en un modelo de integridad y sabiduría.
El maestro que no dejó escritos fue preservado por quienes lo escucharon, asegurando que su voz no se perdiera con el tiempo. En definitiva, los discípulos fueron el puente entre Sócrates y la posteridad. Cada uno interpretó sus enseñanzas a su manera, creando un mosaico diverso que refleja la riqueza de su pensamiento. Algunos lo siguieron fielmente, otros se desviaron, pero todos coincidieron en reconocer su grandeza. Gracias a ellos, Sócrates no fue solo un hombre de su tiempo, sino una figura eterna que sigue inspirando a quienes buscan la verdad a través del diálogo. Capítulo 6. La política y la guerra del Peloponeso. La vida de Sócrates transcurrió en una Atenas profundamente marcada por la política y los conflictos militares. Desde joven, participó en campañas como Hoplita, lo que lo convirtió en testigo directo de la violencia y de la fragilidad de la gloria militar. La ciudad, en pleno apogeo democrático, atravesaba al mismo tiempo tensiones internas y externas que terminarían estallando en la larga y devastadora guerra del Peloponeso. En este escenario, Sócrates mantuvo una postura crítica y reflexiva frente al poder y la justicia. La guerra del Peloponeso, librada entre Atenas y Esparta, comenzó en el 431 a.C. y duró casi 30 años. Fue un enfrentamiento no solo militar, sino también ideológico, entre dos modelos de organización: Ptolemy, democracia ateniense, y la oligarquía espartana. Sócrates participó en varias campañas, destacando en la batalla de Potidea, donde mostró resistencia física y valentía. Platón y Jenofonte lo describieron como un soldado ejemplar, capaz de mantener la calma en medio del peligro. Esta experiencia le dio legitimidad moral en sus críticas posteriores. En Potidea, Sócrates salvó la vida de Alcibíades, un joven aristócrata que más tarde se convertiría en una figura controvertida de la política ateniense. Este gesto reforzó el vínculo entre maestro y discípulo y fue recordado en los diálogos platónicos como ejemplo de su coraje. La guerra, sin embargo, no solo fue un escenario de heroísmo, sino también de sufrimiento. Sócrates vio cómo la ambición de Atenas la llevaba a un conflicto interminable que desgastaba su economía y minaba sus instituciones democráticas. La peste de Atenas, ocurrida en los primeros años del conflicto, dejó una huella profunda en la ciudad. Miles de ciudadanos murieron, entre ellos el propio Péricles, el gran líder de la democracia. Sócrates sobrevivió, pero observó el caos social que la enfermedad provocó. La moral se debilitó, y muchos abandonaron las leyes y las costumbres, convencidos de que la muerte podía llegar en cualquier momento. Para Sócrates, esta crisis mostró la necesidad de un fundamento más sólido que la mera opinión colectiva. La política ateniense durante la guerra se volvió inestable. Tras la muerte de Péricles, surgieron líderes más demagógicos, capaces de manipular a la multitud con discursos emocionales. Sócrates criticaba esta situación, pues veía cómo la democracia degeneraba en decisiones precipitadas y dañinas. Para él, el gobierno debía estar guiado por la sabiduría y no por la búsqueda de aplausos. Su rechazo a la retórica vacía lo distanció de muchos políticos de su tiempo, convirtiéndolo en una voz incómoda. Uno de los episodios más traumáticos fue la expedición a Sicilia en el 415 a.C., un desastre militar que debilitó gravemente a Atenas. Alcibíades, discípulo de Sócrates, había sido uno de los principales promotores de la campaña. Sin embargo, fue acusado de sacrilegio y huyó, cambiando de bando en varias ocasiones. Sócrates observó con dolor cómo un joven brillante, a quien había intentado guiar, se perdía en la ambición y la traición. Este fracaso mostró el contraste entre la enseñanza filosófica y la realidad política. La derrota de Atenas frente a Esparta en el 404 a.C. marcó un giro decisivo. La ciudad, agotada y humillada, cayó bajo el control de un gobierno oligárquico impuesto por los vencedores, los 30 tiranos. Entre ellos estaba Critias, otro discípulo de Sócrates, que se convirtió en uno de los líderes más crueles de aquel régimen. La asociación de Sócrates con figuras como Critias y Alcibíades
fue utilizada más tarde como argumento en su contra, aunque sus enseñanzas no coincidían con las acciones de sus alumnos. Durante el régimen de los 30 tiranos, Sócrates fue presionado para participar en actos de injusticia. En una ocasión se le ordenó detener a un ciudadano para ser ejecutado, pero se negó, arriesgando su propia vida. Este episodio, narrado por Jenofonte, refleja su compromiso con la justicia, por encima de las órdenes del poder. Su valentía civil mostró que la filosofía no era para él un discurso abstracto, sino una guía práctica para la acción en tiempos de crisis. Con la restauración de la democracia en 403 a.C., Atenas intentó sanar sus heridas mediante una amnistía general. Sin embargo, el recuerdo de las traiciones y las divisiones permanecía vivo. En este contexto, Sócrates se volvió aún más incómodo para muchos ciudadanos. Su crítica a la ignorancia de los políticos y su relación con figuras cuestionables alimentaron la desconfianza hacia él. Aunque había demostrado coherencia moral, su influencia sobre jóvenes que luego actuaron contra la ciudad fue vista con sospecha. Sócrates no buscó nunca participar directamente en el gobierno. Rechazó cargos públicos y se mantuvo al margen de la lucha por el poder. Solo en ocasiones aceptó funciones menores, como cuando formó parte del consejo que debía juzgar a los generales tras la batalla de Arginusas. En esa ocasión, se opuso a condenarlos en bloque, defendiendo el respeto a la ley y al debido proceso. Su postura, aunque minoritaria, mostró su integridad frente a la presión de la mayoría. La experiencia de la guerra reforzó su convicción de que la política debía estar guiada por principios morales y no por intereses momentáneos. Sócrates consideraba que un gobernante debía ser como un pastor que cuida de su rebaño, buscando el bien común y no su beneficio personal. Esta visión contrastaba con la realidad de Atenas, donde la ambición, la corrupción y la demagogia eran frecuentes. La discrepancia entre el ideal y la práctica fue una de las razones de su persecución posterior. La tensión entre filosofía y política se volvió más evidente tras la guerra. Mientras Atenas buscaba reconstruirse, Sócrates insistía en la necesidad de examinar las bases morales de la ciudad. Su constante hábito de preguntar incomodaba a quienes querían olvidar los errores del pasado. Para muchos, en una época de fragilidad, las críticas del filósofo eran vistas como una amenaza, más que como una ayuda. La incomodidad que generaba en los líderes lo convirtió en blanco de acusaciones. El recuerdo de su conducta en la guerra y en la crisis política fue ambivalente. Algunos lo admiraban como un ciudadano valiente, incorruptible y coherente. Otros lo señalaban como un hombre que había influido negativamente en jóvenes poderosos que luego dañaron a la polis. Esta dualidad refleja la complejidad de su figura. Un hombre profundamente justo, pero al mismo tiempo rodeado de discípulos cuya vida política terminó en tragedia. La guerra del Peloponeso no solo debilitó a Atenas militarmente, sino también espiritualmente. La derrota, las traiciones y las injusticias minaron la confianza en las instituciones y en los dioses. Sócrates emergió en este contexto como una voz que recordaba la importancia de la virtud y del examen personal. Sin embargo, su insistencia en cuestionar las certezas lo hizo vulnerable en un ambiente donde muchos buscaban culpables del desastre. Su destino quedó ligado a esas heridas colectivas. En este capítulo de su vida, Sócrates mostró que la filosofía no era ajena a la política, aunque él se negara a ejercer el poder. Sus reflexiones sobre la justicia, la verdad y la virtud surgieron precisamente de su contacto con la guerra y la inestabilidad de Atenas. Fue un hombre que, en medio de la violencia y la corrupción, se mantuvo fiel a sus principios. Su papel en la política y la guerra revela la fuerza de su carácter y prepara el terreno para comprender las razones de su condena. Capítulo 7. Juicio y condena. El juicio de Sócrates en el año 399 a.C. fue uno de los episodios más significativos de la historia de Atenas y de la filosofía occidental. Tras décadas de guerra, crisis políticas y tensiones sociales, la ciudad buscaba recuperar su estabilidad.
En este contexto, el filósofo fue acusado de corromper a la juventud y de no reconocer a los dioses de la polis. Estas acusaciones reflejaban tanto las sospechas hacia su figura como el malestar colectivo que necesitaba un chivo expiatorio. Los cargos principales fueron presentados por 3 ciudadanos: Meleto, Anito y Licón. Meleto, poeta de poca relevancia, encabezó formalmente la acusación. Anito, influyente político y artesano, representaba a los sectores más conservadores que desconfiaban de Sócrates por su relación con jóvenes como Alcibíades y Critias. Licón, orador, completaba el grupo de denunciantes. Juntos construyeron el caso contra el filósofo, apelando al temor de que su enseñanza socavara las bases de la sociedad ateniense. El proceso se desarrolló en el tribunal de la Elea, donde cientos de ciudadanos actuaban como jueces mediante votación. Sócrates, fiel a su carácter, no buscó congraciarse con ellos mediante súplicas o discursos aduladores. En lugar de eso, utilizó el juicio como una oportunidad para reafirmar su misión filosófica. Se presentó a sí mismo como un hombre que había sido enviado, casi como por mandato divino, a interrogar a los atenienses sobre la virtud y la justicia. En su defensa, Sócrates negó haber corrompido deliberadamente a los jóvenes. Argumentó que si lo hubiera hecho, habría sido en su propio perjuicio, ya que conviviría con ciudadanos malformados moralmente. Afirmó además que nunca enseñó a cambio de dinero, a diferencia de los sofistas. Insistió en que su tarea no era transmitir conocimientos, sino despertar la conciencia crítica de cada persona. Reconocer la ignorancia propia, según él, era el primer paso hacia la sabiduría. Respecto a la acusación de impiedad, Sócrates aclaró que no era ateo. Hablaba de su daimon, una voz interior que lo guiaba en sus decisiones, como prueba de su fe en lo divino. Su diferencia radicaba en no aceptar sin cuestionamiento los relatos tradicionales sobre los dioses. Esta actitud, vista como peligrosa en un tiempo de crisis, fue interpretada como una amenaza al orden religioso. Sócrates defendió que buscaba una espiritualidad más auténtica y profunda. La Apología de Sócrates, transmitida por Platón, recoge el tono firme y sereno con el que se defendió. En lugar de implorar clemencia, se dirigió al jurado con ironía y convicción. Llegó incluso a decir que, en lugar de condenarlo, Atenas debía premiarlo por su servicio a la ciudad, comparándolo con un tábano que mantenía despierto a un caballo adormecido. Su discurso mostró una coherencia absoluta entre sus palabras y su vida, pero al mismo tiempo irritó a muchos jueces. La votación fue ajustada. Una primera decisión determinó su culpabilidad por un margen relativamente estrecho. Luego, en la fase de la pena, Sócrates rechazó proponer un castigo que implicara el exilio o la inactividad filosófica. Irónicamente, sugirió que merecía ser alimentado a expensas del Estado, como los campeones olímpicos. Al no mostrar arrepentimiento ni voluntad de cambiar su forma de vida, los jueces optaron por la condena más severa, la pena de muerte mediante la ingestión de cicuta. Este desenlace fue un reflejo del malestar político de la ciudad. Atenas acababa de salir de la guerra y del gobierno de los 30 tiranos, y aún estaba marcada por la desconfianza. La asociación de Sócrates con figuras como Critias y Alcibíades pesó en su contra. Aunque él mismo no participó en los abusos ni en las traiciones, su cercanía a estos personajes sirvió como argumento para considerarlo peligroso. El juicio, más que un proceso justo, fue un símbolo del miedo colectivo. La condena de Sócrates causó conmoción entre sus discípulos. Platón, presente en el proceso, quedó profundamente impactado por la serenidad de su maestro. Jenofonte, ausente en ese momento, relató más tarde el proceso como un acto de injusticia. Para muchos jóvenes, la muerte del filósofo significó una ruptura con la confianza en la democracia ateniense. En lugar de fortalecer la ciudad, la decisión mostró sus debilidades y su incapacidad para tolerar voces críticas. Sócrates aceptó la sentencia con calma, negándose a huir pese a las oportunidades que le ofrecieron sus amigos. Critón, uno de sus discípulos,
le propuso escapar sobornando a los guardianes de la prisión. Sócrates rechazó esa opción, argumentando que obedecer las leyes era parte de su deber como ciudadano, incluso si las mismas lo condenaban injustamente. Para él, la coherencia moral estaba por encima de la supervivencia. Este acto final reforzó aún más la grandeza de su figura. El juicio de Sócrates no puede entenderse sin el contexto histórico. La ciudad había perdido su hegemonía, estaba dividida internamente y buscaba responsables de sus desgracias. Condenar al filósofo fue una manera de reafirmar la autoridad de la democracia, aunque en el fondo significó traicionar sus propios principios de libertad y debate. La paradoja de una democracia, condenando a su pensador más crítico, quedó grabada en la memoria de la historia. Los acusadores lograron su objetivo inmediato, pero no pudieron silenciar su legado. El ejemplo de Sócrates se expandió gracias a sus discípulos, que convirtieron su muerte en un símbolo de la fidelidad a la verdad. Platón, en particular, transformó el juicio en una lección eterna sobre la relación entre filosofía y poder. El sacrificio del maestro se convirtió en el punto de partida de una reflexión sobre la justicia que aún resuena en el pensamiento occidental. La condena también tuvo un impacto en la percepción de la filosofía. A partir de entonces, el filósofo fue visto como alguien que debía estar dispuesto a enfrentar la incomodidad y el rechazo por decir la verdad. Sócrates mostró que la búsqueda del conocimiento no era un camino seguro, sino uno que podía costar la vida. Su juicio representó la tensión entre la libertad de pensamiento y la estabilidad de la comunidad, un dilema que sigue vigente en la historia humana. El recuerdo de aquel juicio ha llegado hasta nosotros como un ejemplo de dignidad. Sócrates no cedió al miedo ni a la presión, sino que se mantuvo fiel a sus principios hasta el final. Su actitud mostró que la filosofía no era para él una especulación teórica, sino una forma de vida que debía sostenerse incluso ante la muerte. Este testimonio ha inspirado a generaciones de pensadores, convirtiéndolo en el paradigma del filósofo íntegro y valiente. En definitiva, el juicio y la condena de Sócrates fueron mucho más que un episodio legal. Constituyeron un momento decisivo en la historia de la filosofía, donde se enfrentaron la voz crítica de la razón y las fuerzas del poder político. Atenas, al silenciarlo, lo convirtió en inmortal. Su muerte no apagó su mensaje, sino que lo multiplicó, asegurando que su ejemplo acompañara a la humanidad en la búsqueda constante de la verdad y de la justicia. Capítulo 8. Últimos diálogos y reflexiones. Tras la condena, Sócrates pasó sus últimos días en prisión acompañado de sus discípulos más fieles. A pesar de la dureza de la situación, se mantuvo sereno y dispuesto a continuar dialogando hasta el final. Platón recogió estos momentos en obras como el Critón, el Fedón y el Apología, donde retrata a su maestro defendiendo la coherencia entre sus palabras y su vida. Estos diálogos se convirtieron en testamento filosófico y espiritual de una existencia dedicada a la verdad. En el Critón se narra cómo su discípulo intentó persuadirlo de huir, pues había sobornos preparados para facilitar su escape. Sócrates rechazó tajantemente la propuesta. Argumentó que huir significaría traicionar las leyes de la ciudad, a las que había estado siempre sujeto. Para él, la justicia no podía defenderse desobedeciendo, incluso cuando las leyes eran injustas con él. Su negativa mostraba la fuerza de su compromiso ético. Prefería morir injustamente a vivir en contradicción consigo mismo. El Fedón describe con detalle el ambiente en la celda el día de su muerte. Sócrates dialogó con sus discípulos sobre la inmortalidad del alma y el sentido de la filosofía. Según el relato, afirmaba que el verdadero filósofo pasa su vida preparándose para morir, entendida la muerte como la liberación del alma del cuerpo. Esta visión, influenciada por corrientes pitagóricas, ofrecía consuelo a sus seguidores y reforzaba la idea de que la filosofía es un ejercicio espiritual tanto como intelectual. En ese diálogo, Sócrates expuso varios argumentos en favor de la inmortalidad del alma.
Habló de la teoría de las ideas, según la cual el conocimiento verdadero es un recuerdo del alma antes de unirse al cuerpo. También sostuvo que los opuestos se engendran mutuamente, por lo que la vida procede de la muerte y la muerte de la vida. Aunque algunos interlocutores se mostraban inseguros, él mantenía una confianza inquebrantable en la continuidad del alma más allá del cuerpo. La serenidad con la que enfrentó la proximidad de la muerte impresionó profundamente a sus discípulos. No se lamentaba ni temía, sino que mantenía la calma y el ánimo elevado. Incluso, según Platón, bromeó en algunos momentos, demostrando que no había perdido su ironía característica. Su actitud se convirtió en un modelo de entereza filosófica, donde el pensamiento y la conducta permanecían unidos hasta el último instante. Los diálogos de aquellos días también abordaron el valor de la virtud y la importancia del conocimiento. Sócrates insistía en que el mal provenía de la ignorancia y que el deber del filósofo era iluminar el camino hacia la sabiduría. Para él, morir sin abandonar esa misión era la mayor prueba de coherencia. Así, sus últimas conversaciones no fueron de despedida, sino de enseñanza, como si hasta el final siguiera cumpliendo con el papel de guía espiritual. La imagen de Sócrates en prisión, rodeado de discípulos, se convirtió en un símbolo poderoso en la historia. No era un hombre derrotado, sino alguien que mantenía su libertad interior, incluso tras los barrotes. Su aceptación del destino demostraba que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino del dominio de uno mismo. De este modo, la celda se transformó en un escenario filosófico donde se sellaba su legado. El momento de beber la cicuta fue descrito con gran detalle por Platón en el Fedón. Sócrates tomó la copa sin vacilar, cumpliendo la orden de los jueces. Caminó hasta sentir que sus fuerzas lo abandonaban y se recostó, rodeado por el llanto de sus amigos. Él, sin embargo, mantuvo la calma, pidiendo a sus discípulos que contuvieran la tristeza. Su último gesto fue recordar que aún debían sacrificar un gallo a Asclepio, dios de la medicina, como si la muerte fuera una curación. Esa última frase ha sido interpretada de múltiples maneras. Algunos la ven como agradecimiento por la liberación del alma respecto al cuerpo, entendido como enfermedad. Otros la entienden como una muestra de piedad hacia los dioses tradicionales. En cualquier caso, su despedida fue en coherencia con su vida, cargada de significado, humilde y consciente. Incluso en el trance final, enseñaba mediante símbolos y palabras que invitaban a la reflexión. Los discípulos vivieron aquel momento con profundo dolor, pero también con una certeza: habían presenciado el triunfo de la filosofía sobre el miedo. Platón, aunque dijo no haber estado presente físicamente por enfermedad, convirtió la escena en un relato inmortal. Gracias a él, la muerte de Sócrates no fue solo un hecho histórico, sino un ejemplo literario y filosófico que inspiraría a generaciones. La celda de Atenas se convirtió en un espacio mítico donde la razón vencía al temor. La muerte de Sócrates no fue un silencio, sino un inicio. Sus diálogos finales sembraron en sus discípulos la responsabilidad de continuar la búsqueda de la verdad. Platón fundaría la academia. Antístenes daría origen al cinismo, Aristipo al hedonismo, y más tarde el estoicismo se inspiraría en su entereza. Su partida fue el motor de nuevas escuelas filosóficas que marcaron el rumbo de la cultura occidental. El eco de aquellos últimos días también influyó en la percepción de la filosofía como modo de vida. Sócrates mostró que el pensamiento no era un lujo intelectual, sino un compromiso que podía costar la vida. Su ejemplo estableció un modelo de filósofo mártir de la verdad, que permanecería como referente en momentos históricos donde la libertad de pensamiento fue perseguida. Así, su muerte se transformó en una lección universal. Los relatos de su final han trascendido el ámbito filosófico para inspirar a artistas, escritores y pensadores de todas las épocas. Pintores del Renacimiento y la Ilustración inmortalizaron la escena de la cicuta, mientras que escritores y poetas vieron en Sócrates la encarnación de la dignidad humana.
Su muerte se convirtió en un arquetipo cultural, recordando que la grandeza no se mide por el poder o la riqueza, sino por la fidelidad a los principios. La serenidad de Sócrates ante la muerte contrasta con el temor común a lo desconocido. En lugar de angustia, transmitió confianza, como si hubiera alcanzado una certeza más allá de lo humano. Esa calma se convirtió en enseñanza práctica. Vivir de manera que la muerte no sea temida. Su vida y su final mostraban que la filosofía no era una teoría abstracta, sino la preparación constante para aceptar lo inevitable con dignidad. Los últimos diálogos y reflexiones de Sócrates cerraron un ciclo vital coherente. Desde el joven curioso hasta el anciano condenado, mantuvo la misma misión: interrogar, cuestionar y guiar hacia la virtud. Su muerte no apagó su voz, sino que la elevó como testimonio eterno de que el pensamiento crítico y la fidelidad a la verdad son más poderosos que cualquier condena. En su final, Sócrates alcanzó la inmortalidad que tantas veces había predicado para el alma. Capítulo 9. Legado de su pensamiento. El impacto de Sócrates en la filosofía occidental es inmenso, pues cambió para siempre el rumbo del pensamiento. Antes de él, los filósofos se ocupaban principalmente del origen del cosmos y de los elementos de la naturaleza. Sócrates, en cambio, puso al ser humano en el centro de la reflexión, preguntando por la virtud, la justicia y el sentido de la vida. Esta transformación abrió el camino a la ética como disciplina fundamental y estableció la filosofía como guía práctica de la existencia. Uno de los aspectos más profundos de su legado fue el método dialógico. Aunque no dejó escritos, sus enseñanzas sobrevivieron gracias a sus discípulos, especialmente Platón y Jenofonte. Platón convirtió a Sócrates en protagonista de sus diálogos, dando forma literaria y filosófica a su estilo de preguntar. A través de ellos, la figura de Sócrates trascendió su tiempo y se convirtió en símbolo del filósofo que busca la verdad sin imponerla, sino extrayéndola del interior de cada persona. El principio de «conócete a ti mismo», inspirado en la inscripción del templo de Delfos, se convirtió en la base de su filosofía. Sócrates lo interpretó como un llamado a examinar la propia vida, a reconocer la ignorancia y a trabajar por la virtud. Este mensaje influyó directamente en Platón y, a través de él, en toda la tradición filosófica posterior. Aristóteles, aunque crítico de algunos aspectos, también heredó la idea de que la ética debía guiar la acción humana. De Sócrates nacieron distintas corrientes que marcaron la historia. El cinismo, inspirado en Antístenes, exaltó la autosuficiencia y la vida sencilla, rechazando las convenciones sociales. El hedonismo cirenaico, fundado por Aristipo, valoró el placer como fin supremo, aunque partía de la experiencia del maestro. El estoicismo, siglos más tarde, retomó la idea socrática de la virtud como único bien verdadero. Así, la influencia de Sócrates fue el punto de origen de tradiciones muy distintas, pero igualmente duraderas. El legado político de Sócrates también es evidente. Aunque no participó activamente en el gobierno, su crítica a la ignorancia de los dirigentes y su insistencia en la necesidad de gobernantes sabios influyeron en la teoría política. Platón, en su República, desarrolló la idea de que los filósofos debían ser reyes, inspirándose en la convicción de su maestro de que solo la sabiduría podía guiar la polis hacia la justicia. Este planteamiento se convirtió en referencia para siglos de reflexión política. Su visión de la religión dejó huellas profundas. Sócrates no negó a los dioses, pero cuestionó la validez de los mitos tradicionales y buscó una espiritualidad más íntima. Hablaba de su daimon como una voz interior que lo orientaba en las decisiones, interpretado como conciencia moral. Esta idea anticipó nociones posteriores sobre la interioridad y la autonomía ética que se desarrollaron tanto en la filosofía como en las religiones posteriores. El martirio de Sócrates, aceptando la muerte en lugar de renunciar a su misión, lo convirtió en ejemplo eterno. Su vida mostró que la filosofía no era un lujo intelectual, sino un compromiso que podía exigir sacrificios.
Para muchos pensadores posteriores, desde Cicerón hasta Montaigne, Sócrates representó la figura del hombre íntegro, que prefiere morir antes que traicionar sus principios. Esta imagen lo elevó a un modelo universal de coherencia entre pensamiento y acción. El cristianismo encontró también en Sócrates un antecedente inspirador. Los primeros apologistas lo consideraron una especie de precursor de la verdad cristiana, por su defensa de la virtud y su aceptación serena de la muerte. Aunque sus creencias no eran cristianas, la similitud en la actitud de entrega a la verdad lo convirtió en un referente. San Agustín y otros padres de la Iglesia lo citaron como ejemplo de búsqueda sincera de Dios a través de la razón. En la Edad Media, el pensamiento socrático sobrevivió gracias a las traducciones de los diálogos platónicos y a la labor de filósofos árabes y escolásticos. Tomás de Aquino reconoció el valor de su reflexión ética, aunque lo integró en un marco cristiano. El Renacimiento, en cambio, lo recuperó como símbolo de libertad intelectual frente a la autoridad. Humanistas como Erasmo lo admiraron como ejemplo de sabiduría natural, que invitaba a pensar sin miedo a la censura. La Ilustración lo convirtió en emblema de la razón. Voltaire, Diderot y otros filósofos vieron en Sócrates al pensador que desafía a la superstición y a la tiranía mediante la crítica. Su figura inspiró la defensa de la libertad de pensamiento y del derecho a cuestionar a los poderosos. La historia de su juicio y condena se utilizó como advertencia contra los peligros del fanatismo y de los sistemas que sofocan la voz de la razón. En la modernidad, la influencia de Sócrates siguió expandiéndose. Kierkegaard lo consideró un modelo de subjetividad, alguien que buscaba la verdad en el interior de cada individuo. Nietzsche lo criticó acusándolo de racionalismo excesivo, pero al mismo tiempo lo reconoció como un punto de inflexión en la historia del pensamiento. Incluso en la filosofía contemporánea, Sócrates continúa siendo referencia obligada en debates sobre ética, política y educación. El legado pedagógico de Sócrates es igualmente fundamental. Su método de preguntas y respuestas, basado en la mayéutica, inspiró modelos educativos que valoran el diálogo y la participación activa del estudiante. En la actualidad, la llamada enseñanza socrática se utiliza en ámbitos tan diversos como el derecho, la psicología y la pedagogía. Su convicción de que aprender es descubrir en uno mismo sigue siendo válida más de 2 milenios después. Más allá de la filosofía, Sócrates dejó una huella cultural que abarca la literatura, el arte y la política. Obras teatrales, pinturas y esculturas lo han representado como símbolo del sabio, incorruptible. Desde el Renacimiento hasta el Romanticismo, artistas lo retrataron bebiendo la cicuta como imagen de la dignidad humana frente a la injusticia. Esta iconografía convirtió su vida y muerte en mito universal, que trasciende las fronteras del pensamiento académico. El mensaje central de Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida, sigue siendo recordado como una de las máximas más poderosas de la historia. Resalta la importancia de la reflexión crítica y del autoconocimiento como bases de la existencia. En un mundo cambiante, su insistencia en que la sabiduría comienza reconociendo la propia ignorancia conserva toda su fuerza. El legado socrático es, en esencia, una invitación permanente a vivir con conciencia y responsabilidad. En conclusión, Sócrates transformó la filosofía en una búsqueda vital que va más allá del tiempo y del lugar. Su influencia abarca desde la antigüedad clásica hasta la actualidad, inspirando corrientes filosóficas, religiosas, políticas y pedagógicas. Al no dejar escritos, permitió que su pensamiento se reinventara en cada época, manteniéndose siempre vigente. Su legado es la demostración de que la verdad y la virtud no mueren con el cuerpo, sino que permanecen como guía eterna de la humanidad. Capítulo 10. Curiosidades sobre Sócrates. Sócrates, a pesar de ser considerado el padre de la filosofía occidental, nunca escribió una sola obra. Esto se debió a su convicción de que la filosofía debía vivirse a través del diálogo, y no fijarse en textos que, según él,
podían dar la ilusión de conocimiento sin verdadera comprensión. Gracias a esto, todo lo que sabemos de él proviene de los escritos de sus discípulos, principalmente Platón y Jenofonte, así como de menciones de Aristófanes y Aristóteles. Esta ausencia de textos propios convierte su figura en un enigma fascinante. Su aspecto físico era muy distinto al ideal griego de belleza. Era bajo, de complexión robusta, con vientre prominente, nariz ancha y labios gruesos. Sus contemporáneos lo describían incluso como poco agraciado, algo que lo hacía destacar en una sociedad que valoraba la armonía corporal. Sin embargo, esta apariencia contrastaba con su enorme carisma y con la agudeza de su inteligencia. Sócrates mismo utilizaba su físico como ejemplo de que la verdadera belleza residía en el alma. Una de las curiosidades más llamativas es que Sócrates tenía una extraordinaria resistencia física. Sus discípulos contaban que podía permanecer largas horas de pie, inmóvil, concentrado en sus pensamientos. También soportaba el frío sin apenas abrigo y bebía alcohol sin perder el control, lo que sorprendía a todos. Estas cualidades reforzaban su imagen de hombre disciplinado, que dominaba el cuerpo al servicio de la mente. Era visto casi como una asceta en medio de la vida urbana ateniense. Aunque se dedicaba a la filosofía, Sócrates participó activamente en la vida militar. Combatió en batallas importantes como Potidea, Delio y Anfípolis, donde demostró valentía y resistencia. Incluso se cuenta que salvó a Alcibíades durante una retirada, cargándolo sobre sus hombros. Estos hechos lo mostraban no solo como pensador, sino también como ciudadano dispuesto a arriesgar su vida por Atenas. Su experiencia militar reforzaba la coherencia entre su palabra y sus actos. Sócrates tenía un carácter peculiar, que combinaba la ironía con la firmeza. Utilizaba la ironía como herramienta pedagógica. Fingía ignorancia para provocar que sus interlocutores expusieran sus ideas, y luego los conducía a descubrir sus propias contradicciones. Esta actitud lo hacía parecer humilde, pero también lo convertía en un interlocutor temido, ya que nadie salía indemne de sus preguntas. Su ironía pasó a ser parte esencial de su estilo filosófico. Su relación con su esposa, Jantipa, también ha sido motivo de curiosidad histórica. Las fuentes la presentan como una mujer de temperamento fuerte, lo que generó anécdotas célebres. Una de ellas cuenta que tras una discusión, Jantipa arrojó agua sobre Sócrates y él respondió con calma: ¿No decía yo que después de los truenos venía la lluvia? Estas historias, más allá de su veracidad, reforzaban la imagen del filósofo imperturbable. El daimon de Sócrates es otra de sus singularidades. Él mismo afirmaba escuchar una voz interior que lo guiaba, advirtiéndole sobre lo que no debía hacer. Nunca lo incitaba a actuar, sino que le servía como freno ante decisiones equivocadas. Algunos lo interpretaron como una señal de misticismo, mientras que otros lo vieron como metáfora de la conciencia moral. Esta idea de una voz interior fue única en su tiempo y ha generado debates hasta la actualidad. Aristófanes, el comediógrafo, lo caricaturizó en su obra Las nubes como un sofista charlatán que corrompía a los jóvenes. Aunque era una sátira, contribuyó a crear una imagen negativa de Sócrates en parte de la sociedad ateniense. Paradójicamente, muchos atenienses conocieron al filósofo primero a través de esta representación cómica. Este retrato literario, aunque injusto, tuvo influencia en la percepción popular que desembocó en su juicio y condena. Sócrates tenía un estilo de vida extremadamente austero. Vestía siempre con la misma túnica sencilla y andaba descalzo por la ciudad, indiferente a la moda y al lujo. Rechazaba cualquier tipo de riqueza y vivía con lo mínimo necesario. Esta forma de vida no solo era coherente con su pensamiento, sino que también lo diferenciaba de los sofistas, quienes cobraban grandes sumas por sus enseñanzas. Su pobreza voluntaria lo hacía más respetado por algunos y ridiculizado por otros. Otra curiosidad es que Sócrates disfrutaba de los banquetes, no por la comida o la bebida, sino por la oportunidad de dialogar.
En obras como El banquete de Platón, aparece discutiendo sobre el amor en medio de una velada con vino. Allí mostraba su capacidad de resistir al alcohol sin perder la lucidez, mientras otros caían ebrios. Para él, incluso un festín era ocasión de filosofar, convirtiendo cualquier espacio en terreno para la reflexión. Su influencia alcanzó incluso a personajes fuera del ámbito filosófico. Políticos, artesanos, jóvenes aristócratas y soldados se cruzaban con él en el ágora y quedaban marcados por sus preguntas. No hacía distinción de clase social, lo que lo volvía un hombre cercano, y a la vez peligroso para quienes temían su crítica. Esta apertura lo convirtió en figura popular, pero también en blanco de sospechas, pues sus conversaciones podían incomodar a cualquier persona influyente. La condena de Sócrates también dejó un eco cultural curioso. Después de su muerte, Atenas sintió remordimiento por haberlo ejecutado. Según algunas tradiciones, se prohibió que en adelante se condenara a un filósofo de la misma manera. Su figura fue rehabilitada moralmente, aunque demasiado tarde para salvarlo. El arrepentimiento de la ciudad fue una prueba del impacto que había dejado en la conciencia colectiva. Se dice que Sócrates no solo cuestionaba a los ciudadanos, sino que también hablaba consigo mismo, caminando por las calles en profunda reflexión. Pasaba horas enteras abstraído en sus pensamientos, sin moverse. Este hábito despertaba asombro en quienes lo observaban. Algunos lo consideraban una muestra de su conexión con lo divino, otros lo veían como excentricidad. En cualquier caso, era testimonio de su concentración y de su vida dedicada a la filosofía. Otra anécdota cuenta que, durante la batalla de Delio, mientras los soldados huían en desorden, Sócrates se retiró caminando con calma, mostrando su serenidad incluso en la guerra. Esta actitud reforzó la idea de que vivía de acuerdo con la virtud y no con el miedo. Sus discípulos recordaban estas escenas como pruebas de su carácter imperturbable, capaz de mantener la dignidad en los momentos más difíciles. Finalmente, una de las mayores curiosidades sobre Sócrates es que al no dejar escritos, su figura quedó envuelta en el contraste de testimonios. Para Platón fue un sabio casi ideal, para Jenofonte un maestro práctico y para Aristófanes un charlatán. Esta diversidad de retratos hace imposible conocerlo plenamente, pero también asegura que Sócrates permanezca como un enigma eterno. Su vida, llena de anécdotas y paradojas, continúa fascinando a la humanidad más de 2000 años después. 2000 años después, 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 2000 años